a la primera cápsula de este semestre que corresponde a la primera ayudantía de este ramo, ¿ya? Les voy a hacer el hincapié desde un comienzo en que no voy a abordar todo lo que dicen los autores, claramente mencionaré algunas de las cosas, pero el foco de esta ayudantía no será lo dicho por los autores, sino más bien varios conceptos y contenidos que ustedes han visto en lo que llevan de clase y que yo voy a retomar y reforzar un poquito como desde esa perspectiva, ¿ya? Primero vamos a hablar sobre el alfabeto. Nosotros tenemos nuestro alfabeto, tenemos nuestro abecedario, pero muchos autores, y ustedes ya lo deben de haber visto, plantean la creación de un alfabeto ideal, utópico por decirlo menos, ¿ya? ¿Cuáles son las características de este alfabeto ideal? ¿Ya? Se plantea que debe ser un alfabeto en que tenga una correspondencia directa entre un grafema y un fonema, ¿ya? Un grafema lo vamos a entender como en términos simples y banales como una letra, ¿ya? Y el fonema es la unidad mínima de significado en cuanto al sonido. Entonces vamos a entender el grafema y el fonema como la letra y su sonido, ¿ya? Eso muy simplemente para entenderlo, ¿ya? De una forma muy básica. ¿Qué es lo que se dice? Por ejemplo, nosotros tenemos fonemas como la S, ¿ya? Que es un fonema, o sea, este es un grafema y el fonema es así, ¿ya? ¿Qué sucede con este fonema y este grafema? ¿Hay una correspondencia? Sí, yo lo veo y este es el sonido. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la C? La C tiene dos fonemas diferentes. Tiene el fonema así, y tiene un fonema que es así. Entonces, por ejemplo, la palabra cacique, si bien tiene dos C, las dos se están pronunciando de forma diferente. Primero, una que es que es una k, y que es una s, ¿ya? ¿Qué sucede? Estos son los casos en donde se plantea finalmente aplicar esta correspondencia para que justamente este fonema este grafema se elimine, dejando únicamente los dos que tienen una correspondencia directa con su fonema, ¿ya? Por ejemplo, otro que se viene a enmarcar un poco, por ejemplo, en el caso de la C, que tienen este mismo fonema, es la K y la Q. Si ustedes las pronuncian, van a darse cuenta que son el mismo fonema, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que sucede? Que para un mismo fonema, ahora mismo en el sistema actual del español y en el abecedario que tenemos en el alfabeto, existe para un mismo fonema 3 grafemas diferentes. Eso es lo que se busca cambiar y un poco mitigar con la creación de este alfabeto ideal, ¿ya? Este alfabeto ideal contaría de 22 fonemas, ¿ya? De estos 22 fonemas, 17 son fonemas consonánticos y 5 son fonemas vocálicos, ¿ya? Algunos de los que se eliminan o que varían dentro de los fonemas consonánticos son, acá como les dije, la C, la Q, que se representan en un mismo fonema, y bueno, las vocales se mantienen tal como son, que son la A, la E, la I, la O y la U, ¿ya? Eso podemos decir un poquito en cuanto a este alfabeto ideal que se plantea por muchos autores y que es como una reforma que se plantea, pero a la vez no, porque es más que nada como por una economía un poquito del lenguaje, en donde efectivamente como lo que nosotros escuchamos sea lo mismo que estamos escribiendo, ¿ya? Ahora, vamos a pasar al siguiente tema, que son las disciplinas que nosotros vamos a abordar a lo largo del curso, ¿ya? Que son 2, que supongo yo que igual el nombre de este ramo les puede dar un poquito una idea de qué es lo que vamos a trabajar, ¿ya? Por un lado tenemos la fonética, que la fonética viene a ser el estudio de los elementos fónicos desde un punto de vista de su producción, ¿ya? De su construcción acústica, de su percepción, ¿ya? Más que nada se centra en ser un aspecto acústico y fisiológico, ya más orientado al plano del habla, ¿ya? Mientras que la fonología ya estudia los elementos fónicos de una lengua desde el punto de vista de su función en el sistema de la comunicación lingüística, ¿ya?
Si me ven que estoy mirando un poquito hacia abajo es que ahí tengo la ayuda de memoria, pero eso, de todas formas les estaré dejando acá en la pantallita la información que les estoy leyendo, ¿ya? Como les decía, la fonología va más que nada como desde una perspectiva de la función en el sistema de comunicación lingüística y está de los sonidos como unidades funcionales y se centramos más que nada en el plano de la lengua, ¿ya? Nosotros vamos a entender esta diferenciación entre lengua y habla, como la lengua, como el sistema estructurado, estable, sistémico, mientras que el habla va a ser la perspectiva más individual, el cómo cada individuo va a tomar esta lengua y la va a adaptar a sí mismo. Eso es como la idea general de la diferenciación entre lengua y habla. Entonces, ¿cuál es esta diferencia? La fonología va a ser algo mucho más concreto, mucho más centrado como en el análisis como del sistema de comunicación, por eso está mucho más centrado a la lengua, mientras que la fonética está mucho más orientada como a la realización como concreta, a la percepción que se genera, por eso está mucho más ligado al plano del habla, ¿ya? Esa es como de las principales diferencias que podemos distinguir entre una y otra para decir como no, efectivamente fonética y fonología no son sinónimos. ¿Por qué? Porque abordan este estudio desde estas dos perspectivas, ¿ya? Ahora, vamos a hablar de las diferencias de fonema, alófono y fono, ¿ya? Un fonema lo vamos a entender como la unidad mínima de significado en cuanto a los sonidos, ¿ya? Tienen que entender que todo esto es en un plano auditivo, es un plano no de lo visual, por ejemplo, como puede ser un morfema, no, acá es todo de lo que nosotros estamos escuchando, ¿ya? El alófono son las variantes de un mismo fonema. Por ejemplo, si yo les digo, y es el más conocido, el fonema este, que es la CH, la CH o la CH, como se le suele, como es el fonema como tal, tiene tres variantes principales en el español de Chile. Está, por ejemplo, y escuchen bien porque esto es netamente auditivo, ¿ya? Está esta que suele tener como una cierta T al inicio, si se fijan, que es como ch. Está una que es como mucho más plana que la ch. Y una que es como mucho más fricativa, por decirlo de alguna manera, que la sh, ¿ya? Eso, si se dan cuenta, si yo les digo chao, chao o chao, ustedes me van a entender y yo les estoy diciendo la misma palabra. La única variante acá es el cómo yo estoy pronunciando un fonema determinado, ¿ya? A eso es lo que nosotros le vamos a llamar alófono. Son variantes de un mismo fonema, pero que no va a repercutir en su significado. ¿Por qué? Porque sigue siendo el mismo fonema, ¿ya? Y el fono lo vamos a entender como la realización acústica de un fonema. O sea, cuando una persona realiza un fonema, ese es como el fono, ¿ya? El fonema lo podemos entender desde un plano un poco más como fonológico, si lo queremos entender así. El alófono desde un plano mucho más fonético, mientras que el fono desde un plano mucho más acústico, de lo que nosotros estamos escuchando, ¿ya? Eso como de las diferencias entre esos tres conceptos. Ahora, cuando nosotros estamos estudiando este ramo, lo vamos a abordar desde distintas áreas, ¿ya? Dentro de las áreas que lo vamos a abordar está el área articulatoria, el área acústica, el área perceptiva y auditiva, ¿ya? En este momento, y porque es lo que ustedes han visto en estas clases, nos vamos a centrar netamente en el área articulatoria, ¿ya? ¿Qué vamos a ver de esto? Un poco cómo se clasificamos nosotros los distintos fonemas a partir de rasgos articulatorios y qué es el plano articulatorio, también vamos a ver, claramente, ¿ya? Para entender, bueno, aquí les digo yo para que ustedes lo respondan en sus casas, ¿qué se nos viene en la cabeza cuando decimos articulatorio? Ya, espero las respuestas, espero que estén respondiendo, pero va a ser más que nada cómo nosotros vamos a articular, vamos a realizar los sonidos, ¿ya? Para nosotros realizar un sonido tenemos
partes de nuestra fisiología, de nuestro cuerpo, que van a influir y que van a directamente determinar cómo nosotros estamos realizando un sonido de otro, ¿ya? Para esto vamos a entender que nosotros tenemos tres cavidades distintas, ¿ya? Tenemos la cavidad infraglótica, que va a ser todo lo que está más o menos acá, que va a comprender los pulmones, el diafragma, va a comprender también los bronquios, la tráquea, que es básicamente todo lo que a nosotros nos permite respirar para poder pronunciar un sonido. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos flujo de aire, no podemos producir un sonido, ¿ya? Eso es como algo que tenemos que tener claro. Nosotros para hablar estamos utilizando un flujo de aire que nos va a permitir poder hablar y poder articular sonidos, ¿ya? Ahora bien, pasando a la cavidad infraglótica que está acá, si nosotros nos vamos a la palabra infraglótica, abajo glótica, ¿qué es la glotis? Básicamente, ¿qué es la cavidad glótica? La cavidad glótica se va a centrar en esta parte de acá, más que nada el cuello, ¿ya? Y cuando nosotros estemos hablando de la cavidad glótica, nos vamos a referir justamente a la parte donde está la epiglotis, que es también donde está la laringe y donde se centran los pliegues vocales, o también conocidas como nuestras cuerdas vocales, ¿ya? ¿Cómo distinguir dónde están nuestras cuerdas vocales? Nosotros vamos a poner la mano acá en medio de nuestro cuello y vamos a hablar. Vamos a darnos cuenta que ahí vibra. Esa vibración es la vibración de nuestros pliegues vocálicos, que son los que van a permitir que nosotros emitamos un sonido, ¿ya? Y por último, tenemos todo lo que está aquí, de nuestro cuello hasta acá, que lo vamos a entender como la cavidad supraglótica, ¿ya? La cavidad supraglótica tiene nuestros otros órganos articulatorios, que son los determinantes para producir un sonido u otro, que van a ser como por ejemplo la lengua, los dientes, los labios, el velo paladar, el paladar duro, la zona alveolar. Ahí les dejaré una imagen para que ustedes puedan verlo con mucho más detenimiento y puedan ver cómo cada parte de nuestra boca está influyendo para que nosotros podamos articular un sonido. ¿Qué pasa si por ejemplo a nosotros nos cortan la cabeza y por alguna razón podemos seguir vivos como las gallinas y nos intentamos hablar? Va a pasar que solo se va a producir un sonido, pero que va a ser ininteligible. ¿Por qué? Porque por mucho que nosotros queramos pronunciar un sonido o una palabra determinada, solo vamos a estar emitiendo sonidos que no van a tener forma de articulación, ¿ya? Y aquí es donde nosotros vamos a irnos luego al punto de articulación, que va a ser algo que veremos a continuación. Y es que sin toda nuestra cavidad supraglótica nosotros no podemos hacer un sonido diferente de otro, ¿ya? Porque los sonidos solo los va a dar la cavidad glótica, o sea, nuestras cuerdas vocales, pero no van a poder diferenciarse uno de otros debido a que no tenemos intervención de nuestros órganos articulatorios, que son como los dientes, los labios y todos los que yo les acabo de mencionar, ¿ya? Ahora bien, cuando nosotros queremos clasificar los fonemas del español, los vamos a clasificar primero como fonemas consonánticos y vocálicos, ¿ya? Los consonánticos los podemos distinguir desde su punto de articulación y modo de articulación, mientras que los fonemas vocálicos los vamos a poder distinguir según la altura de la lengua, el avance o retroceso del cuerpo lingual y la acción de los labios, ¿ya? En este momento me voy a centrar en los fonemas consonánticos, más que nada en los puntos y modos de articulación, ¿ok? Primero, vamos a definir qué es un punto y qué es un modo de articulación. El punto de articulación, cuando hablemos de punto de articulación, nos vamos a referir al lugar en que los órganos articulatorios se tocan o no tocan o casi tocan dentro de la boca. Por ejemplo, si nosotros estamos pronunciando la L, ¿ya? El sonido de la
fíjense en dónde se va a parar la lengua, ¿ya? Si se dan cuenta, va a subir, se va a parar en la zona alveolar, que es la zona como arrugadita que está como pasando el paladar duro. Si se fijan, tenemos como los dientes, acá está el paladar duro, acá hay una zona arrugadita que los une, esa es la zona alveolar, ¿ya? Si ustedes pronuncian una se van a dar cuenta, no sé si se alcanza a ver bien en el video, pero igual lo haré, se van a dar cuenta que la lengua, el ápice de la lengua, que es así como vamos a llamar a la punta de la lengua, va a estar tocando en la zona alveolar, así, ¿ya? Así nosotros nos vamos a estar refiriendo al punto de articulación, o sea, dónde está la lengua tocando o no dentro de la boca y dentro de en contacto con nuestros órganos articulatorios para poder producir el sonido, ¿ya? Y cuando nosotros hablemos de modo de articulación, nos vamos a estar refiriendo a la forma en que un obstáculo se atraviesa en la salida del aire, ¿ya? Sé que puede sonar complicado, pero nosotros al pronunciar un sonido normalmente estamos eliminando aire, estamos exhalando aire mientras lo producimos. El mismo ejemplo de la L. Cuando yo estoy haciendo, si se dan cuenta, yo estoy sacando aire, pero hay algo que está interfiriendo con ese aire. Ese algo es mi lengua. Si yo, por ejemplo, estoy haciendo una M, yo voy a hacer así. Ahí no está saliendo el aire. Y si por ejemplo yo hago que salga ese aire, me va a pasar a ser una P. Entonces yo por ejemplo si yo quiero que el aire salga, va a ser P. ¿Ya? Todas esas cositas del cómo está saliendo el aire es como nosotros nos vamos a referir al modo de articulación. ¿Ya? Aquí les tengo una imagen en donde nosotros vamos a poder ver, esta es como la representación de una boca. Si se dan cuenta, está mirando hacia allá, entonces tenemos ahí los dientes, tenemos la zona alveolar, el paladar, etcétera, etcétera. Entonces les va a servir este plano. Piensen que es como un plano, como un corte facial así, y que ustedes están viendo la boca desde este plano de acá y les están dando ahí los puntos de articulación que tocan en cada parte de la boca, ¿ya? Ahora, en esta imagen yo les dejé más que nada los fonemas que nosotros tenemos en el español y cómo estos se ven representados en esta carta que es del alfabeto fonético internacional. No tiene todos los fonemas del mundo porque está más que nada centrado en los fonemas que nosotros tenemos en Chile. Pero ¿cómo vamos a diferenciar esto? ¿Ya? Por un lado tenemos el punto de articulación. Por ejemplo, si es bilabial, si es dental, si es labiodental, si es etcétera, 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 ¿ya? Y por otro vamos a tener su modo de articulación, si es oclusiva, si es fricativa, si es lateral, si es vibrante, etcétera, ¿ya? Y también tenemos ahí, dentro de una misma categoría, podemos tener dos posibilidades. Una es que sea sonora y otra es que sea sorda, ¿ya? ¿Qué nos vamos a referir eso? En que una están participando en la vibración de los pliegues vocálicos y en otra no. Un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, la diferencia entre B y D. Cuando nosotros hacemos así, como manteniendo este fonema como constantemente, nos vamos a dar cuenta que va a vibrar, ¿ya? Igual que con la D, ¿ya? Mientras que con la P y con la T, estos no van a vibrar. Por ejemplo, si nosotros hacemos no vibró nuestras cuerdas vocales, ¿ya? Eso pasa porque es un sonido, un fonema sordo, ¿ya? Es un sonido sordo versus un sonido sonoro, ¿ya? Y también tenemos la acción del velo paladar, ¿ya? ¿Qué hace el velo paladar?
que está por acá atrásito, les voy a poner, bueno, ustedes ya han visto los cortes faciales, pero para que recuerden, el velo paladar sube o baja, permitiendo que algunos sonidos sean nasales u orales. ¿Cuáles son los sonidos nasales? La y la ¿ya? ¿Cómo nosotros nos vamos a dar cuenta? Nos tapamos la nariz e intentamos hacer una M. No vamos a poder. Así. Se van a quedar sin aire. ¿Ya? Entonces así nosotros vamos a poder distinguir si un fonema es nasal o es oral, ¿ya? Pero como les digo, esas son las N y la M, son fonemas nasales, ¿ya? Esos son los criterios que nosotros vamos a tener para poder distinguir y clasificar nuestros fonemas en cuanto a su punto y su modo de articulación. Recuerden que esto se aplica únicamente para fonemas consonánticos, ya que los fonemas vocálicos se ven a través de otros factores que luego les explicaré, ¿ya? Así que eso, luego quizás les grabe otra cápsula en donde vaya hablando más en profundidad sobre los fonemas y sus puntos y modos de articulación como de forma específica para que los recuerden y que no tengan que estar revisando siempre la carta del AFI. Aunque, recuérdala, siempre es una muy buena opción las cartas del AFI. Así que eso, con eso doy por finalizada nuestra primera cápsula. Espero que les haya servido. Cualquier cosita, ya saben, me pueden escribir para consulta, o bueno, ustedes tienen mi contacto, si no, por cualquier medio que estimen conveniente me pueden escribir y yo les puedo resolver sus dudas, les puedo profundizar sobre temas o les puedo dar cualquier información que haya quedado pendiente o no tan en profundidad en esta pequeña cápsula, para que puedan tener ahí para estudiar y siempre estar interesados por el mundo tan bello que es la fonética y la fonología. Así que eso, espero que estén teniendo un muy lindo día y nos vemos. Adiós.